so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos los que formáis parte de este ejército. Quería volver a recordaros que para mí es muy importante saber cuáles son vuestras impresiones sobre los programas que vamos haciendo semana tras semana. Podéis hacerlo a través del cajón de comentarios de iVoox o a través de los otros canales que tenéis disponibles. Además, si disfrutáis tanto como yo haciéndolo, podéis haceros mecenas a través de iVoox por la pequeña cantidad de 1,49 € al mes. Con esta pequeña aportación tendréis acceso a todos los audios de nuestro programa hermano Espacio en Rojo y también nos ayudáis a cubrir una serie de gastos que nos van generando todos los meses. Muchas gracias de corazón a todos los que formáis parte de la comunidad de mecenas y a todos aquellos que decidáis haceros a partir de ahora. En el programa de hoy comenzaremos con la tónica habitual con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. Comenzamos. Depressiv, betrübt, zerschlagen, sollten wir zusammen verzagen. Deprimiert und melancholisch, pessimistisch, diabolisch. Gründen auf verblühten Rosen die Partei der Hoffnungslosen. Werde Mitglied, trete ein, jeder darf es sein, herein! Hand in Hand, nie mehr allein. Hand in Hand, Cuando Hunter salió de su habitación aquella mañana, supo que algo iba mal. Unas horas antes, su amiga Brianna se había quedado a dormir en su sofá, pero al entrar en el salón había desaparecido dejándose atrás la ropa, los zapatos y el teléfono móvil. Además, había encontrado unas manchas rojas en la almohada. ¿Podría ser su sangre? Durante los últimos meses, varias universitarias habían sufrido ataques en la zona del campus a manos de un depredador sexual. Nadie había logrado identificarlo ni detenerlo, pero los investigadores estaban convencidos de que se trataba del mismo individuo que había raptado a Brianna. Las sospechas eran ciertas. James Biela, un exmarine y trabajador de la construcción, acechaba a jovencitas vulnerables bajo la apariencia de una vida normal. James Michael Biela nació en Chicago el 29 de junio de 1981, pero a los 9 años su familia se mudó a Reno, donde padeció los estragos de una infancia abusiva. De padre alcohólico y maltratador,
el pequeño creció siendo testigo de las palizas y torturas que su progenitor infligía a su madre, a la que golpeaba cada noche. Aquello hizo que James desarrollase un carácter rebelde y agresivo, que descargaba en las clases de artes marciales, aunque al mismo tiempo podía comportarse como un chaval de lo más divertido y sociable. Esa dualidad, buen chico y de matón, lo llevó desde muy joven a saber cómo fingir y engañar si algo no le gustaba. Por eso encajó en un principio en los Marines de los Estados Unidos. Tras graduarse en el instituto, James se alistó en el ejército y ascendió al rango de cabo primero, pero lo expulsaron del cuerpo por consumo de drogas en 2001. Unos meses después, a su regreso a Reno, fue arrestado en estado de ebriedad por amenazar con un cuchillo al vecino de una antigua novia. No fue condenado. El juez solo le impuso una orden de alejamiento de la chica y la obligación de acudir a unas sesiones de Alcohólicos Anónimos. Precisamente al ser este un delito menor, las autoridades solo registraron sus huellas dactilares y no recabaron muestra alguna de su ADN. De haberlo hecho, es posible que los incidentes posteriores relatados jamás se hubiesen producido y una joven todavía seguiría con vida. Pese a estos problemas con la ley, James logró mimetizarse con el entorno, convirtiéndose en un joven agradable y normal, capaz de mantener una relación sentimental con su novia y ser padre de un niño. Quienes le conocían le describieron como alguien muy corriente sin nada peculiar que destacar de él. Ni siquiera los policías que entrenaban en las mismas clases de artes marciales se percataron de sus anómalas pulsiones sexuales y su obsesión por las mujeres. El 22 de octubre de 2007, James liberó por primera vez su instinto de depredador sexual. Su víctima fue una estudiante de la Universidad de Nevada, a la que intentó estrangular y terminó violando en el estacionamiento del campus antes de dejarla marchar. La joven interpuso una denuncia por estos hechos, pero la investigación no dio ningún fruto. El 13 de noviembre, el exmarine volvió a actuar. Otra universitaria fue asaltada por la espalda, esta vez en el parking de un complejo de apartamentos en College Drive, y arrastrada por el cuello hasta tirarla al suelo entre dos vehículos. Allí, James trató de manosearla, pero ante la gran resistencia de la joven, que no paraba de gritar, decidió huir y no sin antes patearle la cabeza y el brazo. Eran las 5 de la tarde. El siguiente asalto sexual se produjo en la mañana del 16 de diciembre en las inmediaciones de otro estacionamiento. Siguiendo el mismo modus operandi, James la arrastró mientras intentaba estrangularla con el brazo derecho. Al no conseguirlo, la sofocó tapándola la nariz y la boca.
Después la llevó en su camioneta hasta un lugar apartado y allí la violó. Al terminar, condujo de regreso al parking y la amenazó con regresar. Antes de huir, Jeans le robó las bragas. Según la descripción facilitada por esta víctima, el agresor era un hombre blanco de cabello castaño, probablemente entre los 20 y los 30 años, con una altura comprendida entre el 1,65 m y el 1,90 m, de complexión grande o pesada y dedos gruesos y carnosos. En cuanto al idioma, el atacante hablaba inglés claro y fluido, sin acento ni dialecto regional perceptible. Respecto a la ropa que vestía, una camisa roja de manga corta con el escote azul y un acabado liso en seda o poliéster, que podía tener una palabra bordada en la parte superior izquierda del pecho, y unos pantalones deportivos hechos de un material suave y con una cintura elástica, pero sin cremallera. Otro de los detalles aportados fue un zapato de bebé en la parte delantera de la camioneta. En relación a las evidencias físicas recabadas tras el ataque sexual, los forenses recuperaron el perfil de ADN del agresor con una estrella característica en su cromosoma Y, aparte de una fibra gris en la ropa. Estas dos pruebas serían relevantes para resolver el caso de asesinato de Brianna Denison. Llegados a este punto, los investigadores de Reno empezaron a sospechar que se encontraban ante un depredador sexual con predilección por víctimas femeninas universitarias y menudas, con cabello largo y lacio, en un radio de menos de 1 kilómetro respecto al primer asalto. Además, todo parecía indicar que el violador buscaba ejercer su dominio y poder sobre las víctimas. De ahí que los ataques fuesen cada vez más violentos. Pese a estas conclusiones, la policía no pudo evitar el asesinato de Brianna Denison. La madrugada del 19 de enero de 2008, Brianna, una estudiante de psicología de 19 años, se quedó a dormir en casa de su amiga Hunter, en Reno. Tras acomodarse en el sofá con una almohada y 2 mantas, la joven se quedó dormida sobre las 4:30 de la madrugada. Los investigadores creen que fue a partir de esa hora cuando se produjo el rapto, porque minutos antes estuvo enviando y recibiendo mensajes de un exnovio. A la mañana siguiente, cuando Hunter se levantó y llegó al salón, se percató de que su amiga no solo había desaparecido, sino que algo malo le había ocurrido. Llamó a la familia e interpusieron una denuncia por desaparición. El protocolo de búsqueda se activó y los investigadores recopilaron numerosos vestigios de la escena. La almohada tenía manchas de sangre debajo de las de rímel, y estas, a su vez, contenían saliva mezclada con mucosidad o flema. Según el análisis forense, Brianna parecía haber sufrido una lesión sangrante activa en o cerca de la boca, la garganta o la nariz, en un momento en que su cara estaba siendo presionada con fuerza contra la almohada.
Las autoridades activaron un amplio dispositivo de búsqueda con perros, helicópteros, decenas de agentes y voluntarios desplegados para peinar áreas aisladas y colinas circundantes, las orillas del río Truckee o las vías del tren Union Pacific. Además, varios agentes hicieron visitas de puerta en puerta por todo el vecindario. Al mismo tiempo, se examinaron anteriores ataques no letales en la zona contra jóvenes universitarias en busca de vínculos con la desaparición de Brianna. Así fue como se dieron cuenta de que desde el mes de octubre se habían producido asaltos sexuales bajo un mismo modus operandi. Uno de los detalles que llamó la atención de los agentes fue la descripción de la camioneta utilizada para perpetrar una de las violaciones. Un último modelo con cabina extendida, tapicería y alfombrillas de color gris o negras, una consola central elevada y transmisión automática, y las luces interiores estaban ubicadas sobre el espejo retrovisor. Con estos datos se concluyó que se trataba de una Toyota Tacoma con tracción en las 4 ruedas fabricada entre 2001 y 2006. Tres semanas después de la desaparición, un transeúnte encontró el cuerpo sin vida de Brianna. Estaba desnudo, tan solo ataviado con unos calcetines de colores brillantes y medio sepultado por un árbol caído y una gran roca en un campo baldío en el sur de Reno. Además, presentaba evidentes signos de haber sido estrangulada y violada, y entre sus rodillas le habían dejado un par de bragas estilo tanga, uno de ellos de encaje y otro con caras de la pantera rosa. En relación a los restos de ADN extraídos de dichas prendas, el informe concluyó que fueron utilizadas como arma del crimen y que el material genético pertenecía a 2 personas distintas, un hombre y una mujer. Asimismo, también se comprobó que el perfil masculino correspondía al encontrado en los ataques anteriores. Por tanto, se enfrentaban ante un violador en serie. Durante los siguientes meses, la policía recibió más de 4.000 pistas, pero ninguna los llevó hasta el sospechoso. Tampoco funcionaron las más de 100 entrevistas a delincuentes sexuales que residían en el área. Sin embargo, el 1 de noviembre, una llamada anónima les puso en el camino facilitándoles un nombre, James Biela, de 27 años. Este testigo secreto les habló del comportamiento extraño del joven, les aportó la descripción de su camioneta y les informó que en las fechas de los ataques y la desaparición trabajaba como instalador de tuberías en una zona próximo al campus de Reno. De inmediato, los agentes acudieron a interrogar al sospechoso, pero este negó los hechos y se opuso a dar una muestra de saliva para eliminarlo de la lista. Según él, era casualidad que fuese propietario de una Toyota Tacoma 2006, con tapicería gris, porque en las fechas señaladas tenía una sólida coartada. Estaba con su novia. James les emplazó a hablar con ella porque les confirmaría su paradero en el momento de la desaparición de Brianna. Pero no fue así. La mujer no solo no pudo dar cuenta de la ubicación de su pareja, sino que habló de múltiples ausencias nocturnas y del descubrimiento de ropa interior femenina en el interior de la camioneta.
Ante las contundentes evidencias, la novia ofrecía a los investigadores una muestra de ADN del hijo de 4 años que tenían en común. Necesitaba salir de dudas. El 25 de noviembre, el análisis determinó que el perfil genético del niño y el del sospechoso eran compatibles y se procedió al arresto del exmarine. Habían encontrado a su asesino. Una vez en comisaría, se les trajo una muestra de ADN al detenido que confirmó los resultados en un 100%. James Biela era el asesino de Brianna Denison y también el agresor sexual de otras 2 estudiantes. Dos años después, dio comienzo el juicio contra el exmarine ante un jurado del Tribunal de Distrito del Condado de Washoe, que lo encontró culpable del secuestro, agresión sexual y asesinato de Brianna Denison y también de las agresiones sexuales de otras 2 mujeres. Durante el juicio, una de estas víctimas supervivientes lo confrontó subida al estrado y le pidió que la mirase. «A pesar de que has cometido lo imperdonable contra mí, te perdono», le dijo mientras el violador mantenía la cabeza gacha en todo momento. El 2 de junio de 2010, James Biela fue condenado a muerte y el 30 de julio el juez Robert Perry también lo sentenció a 4 cadenas perpetuas adicionales por múltiples cargos de violación y secuestro asociados con ataques a 2 víctimas antes del asesinato de Brianna Denison. No solo se aterrorizó a estas personas, sino también a la comunidad, dijo el magistrado durante la lectura del veredicto y ante la indiferencia del asesino. «Es un buen veredicto, bien merecido», declaró el fiscal del distrito Dick Gamick una vez terminada la vista judicial. Los siguientes años, James Biela ha tratado de revertir su condena a muerte ante la Corte Suprema de Nevada, con varios recursos de apelación, pero en junio de 2019 el alto tribunal terminó por denegarlo. Actualmente, el reo se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Ely, donde espera la fecha exacta de su ejecución. Por su parte, la familia de Brianna creó la fundación Bring Brain Justice para intentar implementar cambios en la justicia ante delitos similares. Su acérrima lucha sirvió para que se promulgase la denominada Ley de Brianna en 2013. Todos los detenidos por delitos graves tienen que entregar una muestra de ADN. Una ley que llega tarde, pero evitará futuras víctimas. Ejército de los tristes, los que escuchamos las historias que nadie más quiere oír, los que nos adentramos en los misterios que nadie más se atreve a resolver, los que nos enfrentamos a los fantasmas, a los crímenes, a los secretos. Somos el ejército de los tristes. Y no tenemos miedo. Cada semana nos reunimos en este podcast para compartir nuestras pasiones y nuestras inquietudes. Nos gusta explorar lo desconocido, lo oculto, lo prohibido. Nos gusta sentir el escalofrío, la emoción, el suspense. No nos conformamos
con lo que nos cuentan los medios. Queremos saber la verdad, aunque sea dura y dolorosa. Investigamos, analizamos, debatimos, opinamos. No nos dejamos engañar, ni manipular, ni intimidar. Somos el ejército de los tristes, los que escuchamos las historias. Llegan las noticias del misterio del ejército de los tristes. Un cosmonauta ruso ha logrado el récord de más días orbitando la Tierra. Gracias a la información desvelada por la agencia de noticias rusa TASS, hemos conocido que el cosmonauta Oleg Kononenko ha batido el récord de permanencia en nuestra órbita con un total de 878 días y estos seguirán aumentando, dado que la actividad del cosmonauta en la Estación Espacial Internacional aún no ha concluido. Será el próximo 5 de junio cuando Oleg consiga alcanzar los 1000 días en el espacio y a finales del mes de septiembre cuando llegue a los 1100 días en la órbita del planeta. Oleg ha hablado sobre el reto físico que suponen las misiones espaciales, sobre todo mencionando cómo el ejercicio en el espacio es absolutamente básico para combatir la ingravidez. Sin embargo, asegura que la soledad allí arriba no es un problema hasta que regresa a casa y se da cuenta del tiempo que se ha perdido con sus seres queridos. Un misterioso barco fantasma naufragado sale a flote en la costa de Terranova. La comunidad costera de Terranova y Labrador ha sido testigo de un hallazgo sorprendente y misterioso en las arenas de una playa cercana, el descubrimiento súbito e inexplicado de un naufragio centenario. Gordon Blackmore, un residente local, estaba cazando aves marinas en las orillas arenosas de Cape Ray, cuando notó una sombra oscura bajo las aguas turbulentas, un avistamiento que no estaba presente en su visita anterior hace apenas unos días. La pronta reacción de su familia, especialmente de su madre, que se apresuró a la playa tras escuchar el entusiasmo de Gordon, subraya la fascinación y el asombro que este descubrimiento ha generado entre los lugareños. El naufragio, que ahora yace en la orilla, ha despertado la curiosidad de expertos y aficionados por igual, según revela The Guardian. Se especula que una combinación de erosión costera y la fuerza de la tormenta posttropical Fiona podría haber liberado el naufragio, empujándolo finalmente hacia la costa. La presencia de vigas de madera empapadas y planchas, junto con clavijas de cobre y tarugos de madera utilizados comúnmente en la construcción naval del siglo XIX, ofrece pistas sobre el origen del barco, sugiriendo que era una embarcación de considerable tamaño, posiblemente mayor que una goleta. Arqueólogos encuentran el primer lecho funerario romano en Londres y se cuestiona la cronología histórica. El Museo de Arqueología de Londres anunció el descubrimiento de un lecho funerario romano en Gran Bretaña, con una antigüedad cercana a los 2000 años. El hallazgo arqueológico tuvo lugar cerca del viaducto de Holborn, que se encuentra ubicado en el centro de Londres, dentro de un cementerio romano que fue excavado e investigado laboriosamente por los miembros del grupo de arqueólogos del museo. La estructura funeraria, meticulosamente elaborada con madera de roble de alta calidad, presenta una decoración detallada en sus pies y las uniones están aseguradas con clavos de madera. Acompañando a este singular objeto encontrado, se hallaron a su vez 5 ataúdes romanos también fabricados en roble. La notable preservación de la cama y otros elementos de madera llamó particularmente la atención de estos arqueólogos.
Ich trage einen Brief an mir. El perro más listo. La ciencia revela cuál es la raza canina más inteligente. La inteligencia del llamado mejor amigo del hombre es un tema que ha fascinado tanto a científicos como amantes de los animales durante años. Definir qué raza de perro es la más inteligente ha sido un tema de estudio y debate continuo, y un reciente estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature, ha proporcionado una nueva perspectiva sobre este peludo asunto. En una investigación liderada por Sara Guntila, se han obtenido resultados capaces de arrojar algo de luz sobre la inteligencia de las diferentes razas de perros, mostrando que el pastor belga Malinois encabeza la lista como la raza más inteligente, según los criterios científicos aplicados en dicha investigación. Y hasta aquí las noticias del misterio del Ejército de los Tristes. La semana que viene más y mejor. Alle Bilder auf meiner Haut. Meine Kinder so vertraut. Si os gusta el podcast y no queréis un consejo de guerra, compartid con todos vuestros amigos y comentad. Eso nos ayudará a mejorar. ¡Avisados estáis! ¿Creéis en los fantasmas? ¿Y si os dijera que hay un caso documentado de un espíritu que ayudó a esclarecer su propia muerte y a condenar a su asesino? No se trata de una película de terror, sino de un hecho real que ocurrió a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Os presentamos la increíble historia del fantasma de Greenbrier, una mujer que resolvió su propio asesinato. Todo comenzó el 23 de enero de 1897 en el condado de Greenbrier, en Virginia Occidental. Ese día, un niño llamado Andy Jones fue a hacer un recado a la casa de Erasmus Truth Sue, un herrero que se había casado 3 meses antes con Elba Sona Hister, una joven de 23 años. Al entrar en la vivienda, el niño se encontró con una escena escalofriante. El cuerpo sin vida de Elba yacía al pie de las escaleras, con los ojos abiertos y una expresión de terror en el rostro. El niño salió corriendo a avisar al médico local, George Knapp, pero antes de que éste llegara, Sue ya había trasladado el cadáver de su esposa a la cama. La había vestido con un traje de cuello alto y la había cubierto con una sábana. Sue se mostró muy afectado por la muerte de Elba y no dejó que nadie se acercara a ella, ni siquiera el médico, que apenas pudo examinarla superficialmente. Knapp dictaminó que la causa de la muerte había sido un desmayo eterno, provocado por problemas femeninos, una explicación vaga y poco convincente.
El velatorio y el entierro de Elba se celebraron con la presencia de su marido, que no se separó de su ataúd en ningún momento. Sue lloró desconsoladamente y colocó una almohada y una toalla debajo de la cabeza de Elba, diciendo que así estaría más cómoda. También ató una bufanda alrededor de su cuello, alegando que era su favorita. Nadie sospechó de su comportamiento, excepto la madre de Elba, Mary Jane Hister, que desde el primer momento tuvo la certeza de que su hija había sido asesinada por su esposo. Mary Jane no tenía pruebas para acusar a Sue, pero sí una revelación sobrenatural. Según su testimonio, el espíritu de Elba se le apareció durante 4 noches consecutivas, vestida de blanco y rodeada de una luz brillante. El fantasma le contó a su madre que Sue era un hombre violento y celoso, que la maltrataba y que la había matado al romperle el cuello al descubrir que no había preparado la cena esa noche. Para demostrarlo, el fantasma giró la cabeza hasta quedar de espaldas, mostrando la terrible lesión que le había causado la muerte. Mary Jane, convencida de la veracidad de las apariciones, acudió al fiscal del condado, John Alfred Preston, y le pidió que reabriera el caso. Aunque al principio se mostró escéptico, el fiscal accedió a exhumar el cuerpo de Elba y realizar una autopsia. El 22 de febrero de 1897, el cuerpo de Elba fue examinado por 3 médicos, incluido el Dr. Knapp, en presencia de su marido, que se mostró nervioso y alterado. Los médicos encontraron evidencias de que Elba había sufrido una hemorragia interna, que tenía moretones en el cuello y que su tráquea estaba aplastada. Además, descubrieron que su primera y segunda vértebras cervicales estaban fracturadas y que los ligamentos estaban rotos. Estas lesiones eran compatibles con la versión del fantasma de que había sido estrangulada. Los médicos cambiaron el diagnóstico de la muerte de Elba y la declararon homicidio. El fiscal ordenó el arresto de Sue, que fue acusado de asesinato en primer grado. El juicio comenzó el 22 de junio de 1897 y atrajo la atención de la prensa local y nacional. El fiscal presentó como pruebas el testimonio de los médicos, el comportamiento sospechoso de Sue durante el velatorio y el entierro, y el hecho de que había tenido 2 esposas anteriores que habían muerto de forma prematura. Una de ellas, Lucy Ann Treat, había fallecido por complicaciones durante el parto, y la otra, Allie Cutlip, había muerto de forma misteriosa. Sue se defendió alegando que era inocente y que amaba a Elba. Su abogado trató de desacreditar el testimonio de Mary Jane, alegando que era una mujer supersticiosa y que sus visiones eran producto de su imaginación o de su deseo de venganza. Sin embargo, la madre de Elba se mantuvo firme en su relato y aseguró que había visto a su hija con sus propios ojos. El jurado, compuesto por 12 hombres, deliberó durante 1 hora y encontró a Sue culpable de asesinato. Lo condenaron a cadena perpetua, aunque el fiscal había pedido la pena de muerte. Sue fue enviado a la prisión estatal de Moundsville, donde murió el 13 de marzo de 1900, víctima de una epidemia desconocida.
fue enterrado en una tumba sin nombre. Elba, por su parte, fue sepultada en el cementerio metodista de la Capilla Soul, donde se erigió un monumento en su memoria. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para los curiosos y los creyentes, que la consideraban la única asesinada que había resuelto su propio crimen. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por vuestras escuchas y por vuestro tiempo. No quiero parecer pesado, pero si de verdad disfrutáis con el programa, os agradecería enormemente que consideráis haceros mecenas a través de iVoox. Yo, el tiempo que invierto en hacer los programas, la verdad es que disfruto enormemente, pero como os he dicho al principio del programa, también me genera unos gastos. Son apenas 1,49 € al mes y a mí me ayuda a seguir creando este contenido para que disfrutemos todos. En esta ocasión he escogido la canción ritual de mis queridos amigos alicantinos Mind Driller. Analizando la letra, el tema trata sobre la lucha interna de una persona que se siente oprimida y traicionada por alguien que quiere robarle su fe y sus sueños. La canción expresa el deseo de enfrentarse a ese enemigo y liberarse de su influencia maligna. Os recomiendo encarecidamente esta banda, que además hace apenas un par de semanas han sacado su último álbum titulado The Void. Darle una escucha en Spotify. Yo creo que no os vais a arrepentir. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y a los mecenas les espero dentro de nada en un nuevo programa de Espacio en Rojo con 3 nuevos temas apasionantes. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene, como siempre, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, disfrutad de la semana. Chao.